Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Tú eres digno, Señor, por siempre y siempre. Te adoramos en esta mañana, bendecimos tu nombre. Ponemos tu nombre en alto, Señor, y te glorificamos y te exaltamos. Señor, hoy venimos como tu iglesia, Señor, para adorarte, para bendecirte, para escuchar de tu palabra. Señor, lo que tú tienes para decirnos en esta mañana. Señor, y que esta palabra pueda penetrar como espada de dos filos. Señor, que sea efectiva en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Saluda un minutito al que tenés al lado, bendecilo. No sé si lo saludaste hoy. Date vuelta. Ahí está. Qué bueno. Gracias. Gloria a Dios. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno estar juntos una vez más en la casa del Señor, como siempre decimos. Es un privilegio para mí volver a compartir una palabra con ustedes. Y como oraba recién, que pueda hacerse carne en nosotros esta palabra. Que podamos ser conscientes de lo que significa la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo, y aún más en este tiempo, que nosotros podamos entender a través del Espíritu Santo qué importante es la unidad de la iglesia. Es que si no es por el Espíritu de Dios, no se puede entender, Pero cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, si has sido sellado con el Espíritu de Dios, vas a poder comprender esta palabra. Viene un poco a raíz también de lo que pude compartir el otro día también con ustedes acerca de
de la importancia del amor, ¿no? Y hablábamos que estábamos hablando del amor de Dios, y ese es el amor que nosotros como hijos de Dios debemos reflejar a los demás y al mundo. Así que no estamos hablando de cosas naturales, sino de cosas espirituales. ¿Qué significa andar en la unidad de la iglesia, en andar en un mismo espíritu, en un mismo sentir? ¿Y por qué es tan importante para Dios la unidad de la iglesia? Te invito a que podamos leer juntos Efesios 4, muy conocido este pasaje, del 1 al 6 vamos a leer hoy, que habla acerca de la unidad de la iglesia. Estas son palabras de Pablo a la iglesia de Efeso. Tenían algunos temitas ellos. Entonces Pablo comienza este capítulo diciendo así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirte que acá Pablo exhorta a los efesios y los llama a la unidad. La iglesia que está unida en un mismo espíritu habla el mismo idioma. Todos aquí podemos tener diferentes pensamientos con respecto a cuestiones, pero con respecto al Espíritu de Dios y a la iglesia, al cuerpo de Cristo, todos debemos hablar el mismo idioma. La iglesia unida es la que manifiesta a Cristo. No hay otra manera de manifestar a Cristo al mundo que no sea a través de la iglesia. Es a través de la gran comisión que nosotros vamos a poder predicarles al mundo. Pero esa gran comisión está impregnada, sí o sí, del amor del Señor en nuestras vidas y de que todos estemos unidos. Yo voy a hablar de esta casa, pero cuando yo diga la iglesia, yo también estoy incluyendo a todo el mundo, ¿no? La iglesia de Tandil, la iglesia de Argentina, la iglesia del mundo entero. La iglesia de Cristo es una sola. Podemos tener diferentes denominaciones, diferentes nombres, pero la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es uno. Y estamos unidos por un mismo espíritu. O sea, que aquel que no tenga el Espíritu de Dios en su vida, aquella persona que no ha sido sellada con el Espíritu de Dios, que no cultiva la presencia de Dios, tal vez no entienda esta palabra y no la haga carne en su vida. Solo puede pasar esto a través del Espíritu Santo. Somos uno en Cristo, pero esa unidad, dice la palabra, debe ser guardada, preservada, cuidada y revelarse
en la práctica. O sea que no es solamente que yo la tengo que guardar y preservar, sino que la tengo que manifestar. ¿Sí? Ahora, esa unidad no la hacemos nosotros, no es humana. Nosotros nos podemos congregar en este lugar, podemos juntarnos en este lugar, pero la unidad del cuerpo de Cristo la hace el Espíritu Santo. Nosotros fuimos llamados, como le dice Pablo a los Efesios acá, a guardarla, a preservarla. O sea que nosotros tenemos que hacer un trabajito, pero yo no hago la unidad, sino que la cuido, la guardo, la preservo a través de acciones, ¿no? Y como leímos recién, hay algunas virtudes aquí que nombra Pablo. Una de las primeras es humildad. Y recuerdan que cuando hablamos de la preeminencia del amor, esta estaba también. O sea que es fundamental para el crecimiento de la iglesia que nosotros mantengamos humildad en nuestra vida. Esa humildad es reconocer que nosotros solos no podemos hacer nada, que si el Espíritu de Dios no interviene en nuestra vida, si el Espíritu de Dios no actúa en nuestra vida, pues lo que va a salir de mi corazón no va a ser humildad, sino que voy a ser una persona orgullosa, una persona que no va con la humildad de Dios. La humildad nos dice también, nos lleva a pensar que nosotros no podemos salvarnos solos y que el Señor ha venido a salvar nuestra vida. Nos ha hecho salvos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, y eso ha sido netamente por amor. Y la palabra dice que Él se humilló hasta lo sumo, por mi vida y por tu vida. Nos ayuda a ver la humildad, que los demás son valiosos y dignos, sin tratar de ponernos nosotros arriba de las personas, sin creerme que yo soy mejor que ustedes o ustedes mejor que yo. Hemos sido juntos llamados a ser el cuerpo de Cristo. El orgullo es enemigo de la humildad, es todo lo contrario. Si no soy humilde, voy a ser orgulloso. Nos hace enfocarnos en cuestiones que nada tienen que ver ni con el reino de Dios, ni con lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? Y también no vamos a ser efectivos a la hora de salvaguardar el cuerpo de Cristo, porque yo estoy enfocado, el orgulloso se enfoca en lo que es para mí, lo que me pasa a mí, lo que me hicieron a mí, lo que me dijeron a mí, lo que yo quiero para mi vida, mis metas personales, mis puestos, ¿no? Entonces, el orgulloso no va a poder congeniar con el cuerpo de Cristo. Está desenfocado de lo que Dios nos pide que hagamos como iglesia. Y este pedido del Señor no es si queremos o si no queremos, total, Él no. Es un mandato del Señor que nosotros como cuerpo de Cristo mantengamos ese cuerpo salvaguardado y protegido, ¿sí? Santiago 3:16 dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Este versículo me llamó mucho la atención. Esta es la versión NBI, creo que busqué, y dice,
lo vuelvo a leer, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. No está hablando del mundo, está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia, de gente que está en la iglesia. Acciones malvadas, dije, wow, es fuerte. Y hay envidias y hay rivalidades. Luego sigue otra virtud, que es la mansedumbre. ¿Sos manso? Te pregunto, yo me lo pregunté, ¿soy mansa? ¿O enseguida agarro mecha? Soy bastante. Bueno, los que me conocen saben que a veces soy media polvorita, ¿no? Pero una de las virtudes es la mansedumbre. Y esto no tiene nada que ver con ser débil de carácter. A veces pensamos que porque somos humildes no decimos nada. A veces cuando alguien nos viene a decir algo y lo dejamos pasar, ¿no? La mansedumbre es eso. No es debilidad de carácter, sino fortaleza de carácter. Jesús dijo ahí en Mateo 11:28, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser manso significa mantener el temperamento bajo control. Cuesta, ¿no? No sé, cuesta. A algunos nos cuesta mantener el temperamento bajo control. Pero cuando el Espíritu de Dios gobierna mi vida, cuando el amor de Dios gobierna mi vida, ese temperamento debe estar sujeto al carácter. Y el carácter sujeto al Espíritu de Dios. Esa es la manera de mantener el temperamento bajo control. Si yo al temperamento lo dejo que haga lo que quiera, bueno, va a hacer estragos. Va a ser un tirabombas, digo yo, ¿no? ¿Escucharon esa frase que tiré la bomba y me fui? Dije algo y los dejé a todos picando. Y parece que fuera una hazaña, pero en realidad es que no fuiste muy manso. Es para reflexionar, hermanos, y que Dios nos ayude y nos podamos enfocar en este tiempo. Dios este último tiempo ha permitido muchas cosas en nuestra casa, en nuestras vidas. Aprovechémoslo, porque creo que el Señor ha sido misericordioso, ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado de muchas cosas, pero aprovechemos este tiempo. Si te tenés que poner a cuenta con el Señor, si tenés que decirle una vez más al Señor, quiero renovar mi espíritu contigo porque no está funcionando, mi vida no está funcionando, porque he dejado el primer amor, como hablamos el otro día. Nos olvidamos del primer amor y empezamos a funcionar de acuerdo a estas cuestiones del mundo. Y parece que todo va sobre rieles, pero en realidad nos olvidamos de lo más importante, que es el amor de Dios. Ser manso significa mantener el temperamento bajo control y antepone los intereses de Dios y de los demás por encima de los míos. Los intereses de Dios son más importantes que los míos. Y te puedo asegurar que los intereses y los planes de Dios son mejores. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios y Dios empieza a actuar en nuestra vida, te puedo asegurar que lo que vos pensabas que era bueno, al lado de lo que Dios hace, no tiene nada que ver.
Proverbios 25, 28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Como ciudad sin defensa y sin murallas, o sea, desprotegidos. Ahí sí que viene el enemigo y hace estragos con nosotros, porque no dominamos nuestro temperamento. Dice, con paciencia soportándonos los unos a los otros en amor. Romanos 12, 17 dice, no paguen a nadie mal por mal. ¿Alguna vez pensaste, ay, ojalá que le pase? ¿No? No. ¿Vos qué decís, Jorgito? No. Ojalá que el Señor le dé una buena, lo cristianizamos en la frase, porque decimos, ojalá que el Señor le dé su merecido, ¿no? Porque se fue, hizo algo que a mí no me gustó, me hizo algo. Ojalá que ya va a venir y ya el Señor le va a caer como, no, va a partir como un rayo. No, soportémonos, hermanos, con paciencia, con paciencia. Paciencia es paciencia, tiempo, tiempo, tiempo. No sé si alguien vio la película Todopoderoso. Nosotros cada vez que la vemos, hay una frase del actor Morgan Freeman que hace de Dios y que le dice a la esposa, le dice, si vos le pedís paciencia al Señor, ¿qué crees que Dios te va a mandar? ¿Te la va a mandar como por arte de magia? No, te va a poner en situaciones que vas a tener que cultivar la paciencia. Y eso lo vas a tener que hacer vos. Porque Dios no hace cosas por nosotros. Dios hace cosas en nosotros. Dios actúa a través de su Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Entonces Dios me va a poner situaciones en donde yo voy a tener que tener más paciencia. Me va a poner en situaciones en donde yo voy a tener que perdonar. Me va a poner en situaciones en donde yo voy a tener que actuar y tomar decisiones con respecto a eso. Mansedumbre. Desarrollamos una fuerza interior con la mansedumbre que nos permite responder con calma a quien nos ofende, a quien nos agrede. Un ejemplo de la mansedumbre en la iglesia. Cuando alguien te ofende, cuando alguien no entendió lo que le dijiste, cuando alguien malinterpretó algo que dijiste, ¿cómo reaccionás? ¿Reaccionás con enojo? ¿Reaccionás con, bueno, no me entendió, ya está? ¿Ignoramos el problema? No ignoramos el problema. Elegimos perdonar, elegimos buscar la paz. La palabra del Señor dice, busca la paz y síguela. Busquemos la paz en todo momento. Para esto, hermanos, hay que estar conscientes. Hay que estar conscientes. Hay que estar en la presencia del Señor. No entrar y salir de la presencia del Señor. Yo vivo en la presencia del Señor. Vivo en la presencia del Señor. No salgo cuando a mí se me salta la cadena. Vivo en la presencia del Señor. Entonces manifiesto la presencia del Señor. Dice también que nos soportemos, y el final de la frase es en amor. No hay otra manera de soportarnos los unos a los otros si no es en amor. Y como decíamos el otro día, no es el amor natural, es el amor espiritual, es el amor que viene del mismo trono del Señor, es el amor que Dios tuvo por vos y por mí, es el amor inentendible, el que no podemos entender.
el amor que Dios hizo que mi vida hoy tenga una esperanza, tenga una salvación. Ese es el amor. Soportarnos en amor no es el amor natural, es el amor espiritual, el amor que Dios nos pide. Y ese amor, dice 1 de Pedro 4:8, cubrirá multitud de faltas. Dejará pasar la ofensa, dejará pasar las situaciones, pondrá la paz por sobre todo y cubrirá multitud de faltas. El amor no solo tolera, sino que también perdona y busca el bien común. Este es un tiempo en donde creo que el Señor nos está llamando al bien común, a no lo que yo pudiera pretender, lo que yo estoy pensando, sino hacer las cosas pensando en el bien común. El bien común es el bien del cuerpo de Cristo. No para mis propios beneficios, no para mis propias metas, sino el bien común, que es el bien de todos. Ese es el bien común que Dios buscó para su iglesia. Al mandar a su Hijo, Dios pensó en el bien común. Y dice después, ser solícitos. Eso, solícitos, es ser diligentes, ser intencionales. Yo tengo que estar pensando que necesito guardar la unidad. Yo tengo que estar consciente en mi mente y en mi corazón todo el tiempo de que tengo que guardar la unidad en el Espíritu de Dios. El vínculo, dice, del Espíritu en el vínculo de la paz. Tengo que ser diligente, tengo que esforzarme para proteger esa armonía que Dios quiere en su iglesia. Tengo que esforzarme. No se hace de la noche a la mañana. Me tengo que esforzar. Si hay algo en lo que, ¿saben? El enemigo no le tiene miedo a milagros que puedan producirse en este lugar. No tiene miedo de liberación, de que los demonios sean expulsados. No tiene miedo de eso. ¿Saben a lo que le tiene miedo? A la unidad de la iglesia. Ese es su mayor temor. Y esto está en la agenda del enemigo como punto principal. Porque si destruye la unidad de la iglesia, destruye todo. ¿Qué nos queda? ¿No hacen otros milagros? El enemigo es imitador de todas las cosas de Dios. Ustedes lo saben. El enemigo es imitador de los milagros. ¿Alguna vez escucharon que haciendo biodecodificación alguien se sanó? Me hizo re bien. ¿Escucharon? El enemigo es un gran simulador e imitador de las cosas de Dios. Pero la iglesia tiene un poder que él no tiene. La iglesia unida tiene un poder que él no tiene. Y es el mismo Espíritu de Dios morando en cada uno de los corazones. Contra eso no hay que pueda hacer. Entonces, miren si no requiere un compromiso de decir, Señor, yo me pongo en la brecha para mantener la unidad de la iglesia. Mi granito de arena es lo que yo puedo hacer, lo que vos podés hacer.
ser obedientes a la palabra de Dios y a lo que Dios nos manda. Seamos humildes, seamos mansos, tengamos compasión de nuestros hermanos. Tal vez hoy alguno de nuestros hermanos no está entendiendo algunas situaciones. Tengamos paciencia, seamos mansos para hablarles, para explicarles. Es duro lo que voy a decir, pero quien atenta contra la unidad de la Iglesia está atentando contra el mismo trabajo del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es diabólico, es demoníaco. El que atenta contra la unidad de la Iglesia está operando bajo las garras del enemigo. O sea, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente, cuidemos qué escuchamos, cuidemos qué decimos, cuidemos qué pensamos. Estamos entrando en un tiempo de los últimos tiempos y pareciera que venimos hablando, el Señor ya viene, y el Señor parece que no viene. Hermanos, el Señor viene pronto, viene pronto. Y nosotros debemos estar preparados, debemos estar a la altura de las circunstancias en las que vivimos, porque el Señor está demandando eso de su iglesia. Tenemos que ser celosos de guardar y proteger esa unidad. No celosos de la lucha de nuestros propios derechos y privilegios, de lo que a mí me sacaron, de lo que a mí me dieron y me lo vuelven a sacar. Tenemos que ser celosos en proteger esa unidad. Y la Iglesia siempre estuvo en riesgo de dividirse. Por algo Pablo les hablaba a los efesios, por algo vemos en un montón de versículos, incluso cuando la Iglesia comienza, en Hechos podés leer también, exhortaciones a cuidar la unidad, porque desde el inicio el enemigo quiso y quiere destruir a la Iglesia, quiere destruir el cuerpo de Cristo. Por eso que hay que entender que la unidad que tenemos es del Espíritu Santo, no es nuestra. Si fuera nuestra ya estaría destruida. Si fuera humana ya estaría destruida, porque nosotros no somos capaces de sostenerla con nuestras cosas humanas. Pero la unidad que está hecha y formada en el Espíritu de Dios, Dios la mantiene hasta el final. Y nosotros la salvaguardamos, la protegemos con el Espíritu Santo de Dios, porque tampoco podemos hacer nada si el Espíritu de Dios no vive en nosotros. Y Pablo también le decía a los corintios, ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido? Algunos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús, yo soy... ¿No? Y Pablo les dice, hermanos, ¿está dividido Cristo? Me hizo acordar a la canción que cantaba Rescate, o no sé quién. En lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad, pero en todo reine el amor. Pero si no tenemos amor, si el Señor no está gobernando nuestra vida, si mi temperamento va de un lado para el otro, si no tengo mansedumbre, no vamos a poder ser hacedores de guardar la unidad que Dios nos ha dado. Y es ahí donde la iglesia comienza a declinar, comienza a tener ausencia de amor. Se comienzan a crear otras doctrinas. No sé si ustedes vieron, a veces parece que todo funciona. Todo va sobre rieles,
Parece que todo anda bien. Sí, sí, andamos bien. ¿Hay buena palabra en esa iglesia? Sí. Se predica la palabra de Dios, hay doctrina, hay milagros, hay sanidad, liberación, se ora, hay muy buena adoración y alabanza. Pero, aunque todo parezca funcionar sin amor, se convierte en una simulación. Y como les dije hoy, el enemigo es un simulador. Lo peor que ha pasado y que le sigue pasando a la Iglesia de Cristo es que el enemigo se sigue infiltrando en las líneas y se mete sigiloso, simulando que todo funciona bien, simulando que todo anda bien, simulando que hay palabra del Señor y la palabra se da y Dios la respalda porque es su palabra. Y contra eso no hay nadie ni hombre que pueda contra eso, pero se simula que amamos. Apocalipsis 2, vuelvo a repetir como hablábamos el otro día, a la iglesia de Éfeso le vuelve a decir, le dice, ustedes tienen todos los dones, ustedes se enojan cuando hay alguna doctrina rara. Muy bien todo eso, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Lo vuelvo a recordar porque es tan importante en estos tiempos. Cuidemos el amor de Dios, cuidemos el amor de Dios, manifestemos el amor de Dios en cada uno de los que nos rodea. Simulamos que amamos, simulamos que adoramos, simulamos que servimos. Yo puedo venir acá y servir al Señor, hacer mucho para la iglesia, para la casa del Señor, pero si no tengo amor estoy simulando. Simulamos que hacemos, pero sin el compromiso de mostrar a Cristo, el verdadero compromiso. Y esto, hermanos, desacredita el Evangelio. Esto desacredita y aleja a mucha gente de las congregaciones. Por mucho tiempo hubo muchas personas que fueron expulsadas de las congregaciones por falta de amor, porque se simulaba. Que Dios nos encuentre con un verdadero amor. Yo mientras digo estas palabras estoy orando en mi interior y diciéndole, Señor, ayúdanos, que no seamos usados por el enemigo, que no seamos simuladores, sino que el verdadero amor sea reflejado en este tiempo. No solo acá adentro, sino que ese amor sea reflejado afuera, en los lugares donde vos y yo nos manejamos, en tus trabajos, en tu colegio, en tu facultad. El amor de Dios presente con tus actos, con tus dichos, con tu temperamento. Y dice que Jesús confrontó todas estas cosas, ¿no? De hacer las cosas para que me vean. Ahí en Mateo 6, Él les habló a los líderes judaizantes y le decía que ellos hacían todas las cosas para hacerse vistos, para que los vieran. Específicamente cuestiones económicas, le daban a los pobres, pero lo mostraban. Y unos versículos más abajo le dice que no sepa tu mano derecha lo que da tu izquierda. No muestres, no es necesario, no es necesario. También vemos ahí en Apocalipsis que el Señor está llamando a la puerta, buscando entrar a una iglesia que parece tener todas las prácticas correctas,
Lo que decíamos hace un rato, venimos, servimos, venimos, adoramos, venimos, ofrendamos, venimos, oramos, hay palabra. Doctrinas acertadas, pero que carecen de amor, no tienen a Cristo. Esta iglesia carece de la naturaleza correcta. Está fundada en una naturaleza incorrecta, en algo que no es correcto. No es correcto. O sea que podemos hacer un montón de cosas, pero con las intenciones equivocadas vamos para otro lado. O sea, una iglesia que le falta el nuevo nacimiento, que no hay cruz, que no hay arrepentimiento. Y dale que va. Seguimos para adelante y las cosas funcionan aparentemente. Pero hermanos, eso es una simulación. Dios nos ha llamado a andar en el Espíritu con una naturaleza incorruptible. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, todo lo que hacemos para el Señor no es corrupto, es incorruptible. Entonces esta simulación se levanta en la iglesia como un sistema paralelo. Por eso decía hoy, va por otro carril, no va por el carril que debiera, sino va por un carril distinto. Y es torcido, hermanos, no es. Ahora, ¿vieron? Es real, 2 carriles, como 2 líneas paralelas, ¿no? Otra vez, el enemigo imitando, prácticas correctas, pero vacíos de Cristo. Prácticas correctas, pero vacío de Cristo. ¿Qué no es más que religión? Ahí es donde está la religión, ¿no? Ahí en Corintios, Dios dice que no está buscando a alguien que solo haga adoración. Dios tiene toda la adoración que quiere. Tiene legiones y legiones de ángeles que están 24/7 adorando al Señor. O sea que el Señor no está pidiendo eso de nosotros. El Señor está pidiendo que seamos adoración. Seamos adoración. Somos adoración cuando podemos comprender que debemos proteger la unidad de la iglesia. Somos adoración cuando somos mansos. Somos adoración cuando somos humildes. Somos adoración cuando ponemos en prioridad a nuestro hermano ante cualquier otra circunstancia. Y ahí es donde la unidad de la iglesia es de suma importancia para la salud espiritual de la iglesia. Una iglesia sana, una iglesia que funciona en lo espiritual es porque está llena del Espíritu de Dios. Como decíamos hoy, el enemigo está concentrado, diría yo, en destruirla a la iglesia. Él sí que está maquinando todo el tiempo y pensando. Bueno, así tenemos que estar nosotros también, para protegerla. La palabra de Dios dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Yo me tengo que poner en guardia, porque tengo que salvaguardar la unidad de la iglesia. Tiene que ser prioridad para los hijos de Dios. Si vos estás en este lugar, si vos sos hijo de Dios, la unidad de la iglesia tiene que ser tu prioridad. Hoy en día en tu agenda tiene que ser prioridad. Oremos, hermanos, que el Señor fortalezca esta unidad, que el Señor nos ayude, que el Señor está esperando que nosotros cultivemos estas virtudes, porque las ha puesto en nuestra vida a través del Espíritu Santo. La humildad y la mansedumbre, la pobreza de espíritu, ser pacientes con los demás,
Ser llenos del amor de Dios es algo que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Y si surgiera algún problema, ¿cómo vamos a solucionar esos problemas? Aplicando estos principios. Son principios bíblicos, es la única manera de resolver las situaciones que tenemos. Es verdad, estamos en una iglesia en donde tenemos diferentes pensamientos y diferentes cuestiones, pero la palabra dice que nos pongamos de acuerdo en el poder del acuerdo, y el poder del acuerdo viene del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. Mire, hermano, cuando alguien no quiere resolver las situaciones, es porque no fue a la palabra, porque no quiere escuchar lo que tiene que escuchar, porque los problemas de las congregaciones se arreglan en las congregaciones con la palabra de Dios, con la Biblia en la mano, intentando, salvaguardando la unidad, guardarla, cuidarla, insistiendo. Y si la otra persona no quiere, los liberamos. Pero el Señor nos llama a cuidar esa unidad. Necesitamos fortalecer el hombre interior. ¿Qué quiere decir eso? El hombre interior es lo que hay depositado del Señor en mi vida. Cuando yo fui sellada con el Espíritu de Dios, hay dos cuestiones. O lo dejo, yo vengo al Señor, recibo al Señor en mi corazón, soy sellada con el Espíritu de Dios, o empiezo a caminar con el Espíritu todos los días y el Señor me empieza a ministrar y yo me dejo ministrar, el Señor me empieza a limpiar y yo me dejo limpiar, el Señor me empieza a sanar y yo me dejo sanar, o yo voy a hacer que ese fuego que el Señor puso el día que lo conocí se empiece a extinguir, se empiece a apagar. Y la palabra dice que necesitamos fortalecer al hombre interior. Y eso lo tenemos que hacer nosotros con la ayuda del Espíritu de Dios. Y cuando nos surja una situación difícil, una dificultad, un problema, como decíamos al inicio, Dios te da oportunidades todos los días. El Señor renueva sus misericordias con nosotros todos los días. Y todos los días tenés una oportunidad de crecer y crecer y crecer en el Señor. Pero cuando yo dejo eso de lado, nos estancamos y no hacemos crecer a ese hombre interior que Dios está esperando, que crezca hasta la estatura del varón perfecto, que será cuando estemos con Él en su gloria. La división no es un virus, hermanos. La división es un cáncer. La división no es un virus, porque el virus viene de afuera hacia adentro. Pero la división es un cáncer, porque viene de adentro hacia afuera. Y se manifiesta, y en algún momento se manifiesta. Entonces, no le echemos la culpa a los demás. La división viene porque adentro de mi corazón había cosas que todavía no había solucionado, no había arreglado. Por eso vienen las divisiones. Cuando hay unidad, la gloria de Dios se manifiesta. La gloria de Dios se manifiesta. Mire, ayer tuvimos una reunión informativa, pero tuvimos una reunión de oración un ratito antes. Yo les puedo asegurar, la presencia de Dios se movía en este lugar. Cuando hay unidad de espíritu, la presencia de Dios se hace presente. Cuando hay unidad, la presencia de Dios se manifiesta.
La presencia de Dios hace lo que quiere. El Espíritu de Dios se mueve por este lugar como quiere. Prepárate para que haya milagros, sanidades, liberación. Prepárense, hermanos, yo lo creo, en el nombre de Jesús. Creo que el Señor tiene algo preparado para su iglesia y yo ya no hablo de esta casa. Esta casa Dios la ha salvaguardado muchas veces y lo va a seguir haciendo porque Dios es fiel. Él es fiel a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Él es fiel. ¿Saben? No nos tenemos que preocupar. No nos tenemos que preocupar. El Señor lo va a hacer. Ocupémonos de lo que Dios nos ha llamado como iglesia, a mantener la unidad. Y ahí es donde la presencia del Señor va a actuar y se va a manifestar de una manera como nunca hemos visto. Yo estoy orando para que el Señor y muchos en este lugar se produzca un avivamiento. Y estoy orando para que ese avivamiento se produzca en la iglesia de Tandil. Y estoy orando para que ese avivamiento se produzca en Argentina. Y estoy orando para que ese avivamiento se produzca en todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Y en los 40 días de ayuno y oración, ese es el punto principal, que haya un avivamiento en nuestra Argentina. Y va a empezar por cada uno de los corazones. Necesitamos que el Señor avive el fuego. Y el Señor, la palabra del Señor dice, aviva. Tarea mía. Aviva el fuego del don de Dios que he puesto en ti. Avivémonos, hermanos. No nos preocupemos. No nos preocupemos. Dios es fiel. Dios es fiel y lo va a seguir siendo. Nosotros hagamos como cuerpo de Cristo la tarea que Él nos ha encomendado. La presencia y el poder de Dios se hacen evidentes entre nosotros y su luz brilla a través de nuestra unidad. Y es ahí donde también somos edificados. Cuando nosotros venimos a este lugar y nos congregamos y hablamos con un hermano y me cuenta de lo que le pasó y que el milagro de Dios y la provisión de Dios somos edificados en amor, en amor. Y también hay una mayor efectividad en nuestro testimonio hacia los incrédulos. Y ahí me quiero detener 2 segundos y ya terminamos. La unidad, no, vuelvo a repetir, no la generamos nosotros, la genera el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros la preservamos, la palabra de Dios dice que seamos uno para que el mundo crea. Hermanos, el mundo no va a creer si nosotros no estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. El mundo no va a creer. Y la gran comisión es esa. A eso fuimos llamados, a mantener la unidad del Espíritu de Dios para que el mundo crea. El mundo va a creer cuando nosotros seamos uno, cuando tengamos un mismo sentir. No me queda más que decirles, volvamos al amor que es Cristo. Volvamos al amor que es Cristo. Volvamos a la cruz. Necesitamos en esta mañana volver a la cruz. Volvamos a la cruz. Día a día. No es hoy solo. Señor, hay algo que no estoy haciendo bien, hoy me arrepiento. Mañana voy a tener otra situación en donde voy a tener que volver a ir a la cruz y decirle, Señor, ayúdame con esta situación. A mantener mi humildad, a mantener mi mansedumbre, lo que vos me has dado, lo que vos has depositado, a honrar el Espíritu de Dios, ese sello, esa naturaleza nueva del Espíritu de Dios en nuestra vida. Necesitamos comenzar a honrarla si todavía no lo estamos haciendo. Que el Señor nos ayude. Te invito a ponerte de pie.
Necesitamos, hermanos, la intervención del Señor porque no hay otra manera. No hay otra manera, no lo podemos hacer solos. Necesitamos el Espíritu de Dios para poder cumplir con lo que el Señor nos ha mandado. Necesitamos encendernos, necesitamos que el Espíritu de Dios sea movido, ese fuego, esa marca que el Señor ha puesto en nosotros, sea como una llamarada, que sea algo que nos queme por dentro, que el Señor te queme tanto que no puedas contener lo que tenés adentro, que lo único que salga de tu boca son palabras de bendición y no de maldición. Miren, se han soltado muchas palabras con respecto a esta casa, de maldición, de juicio. Pero ayer oramos y todo eso no va a caer en este lugar. En el nombre de Jesús, oramos por eso. Toda palabra de maldición, toda palabra de juicio que se levantó muchas veces y ahora se volvió a levantar. Pero ¿saben qué? El enemigo no puede. El enemigo no puede. Hay palabras de bendición para esta casa. Hay profecía para esta casa. Hay crecimiento para esta casa. No lo hacemos nosotros, hermanos, lo hace el Señor. No somos nosotros, no es mi servicio, no es lo que yo hago, no es mi talento ni mi don, es el Espíritu de Dios. No hay otra, es el Espíritu de Dios en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar porque vos estás en este lugar, porque vos tenés el Espíritu de Dios. Cuando nos congregamos en este lugar, le damos la bienvenida al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo mora en tu corazón. Por eso te decía, no entramos y salimos de la presencia del Señor, estamos en la presencia del Señor. Conscientes o inconscientemente estamos en la presencia del Señor, pero yo te animo a que a partir de hoy seas consciente de lo que portás. Portás a la tercera persona de la Trinidad. Y es tan importante como el Padre y como el Hijo. Y gloria a Dios que vino a morar en nuestras vidas. Dios no nos está pidiendo nada que no podamos hacer. Dios nos está pidiendo que utilicemos lo que nos dio, lo que ya nos dio. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está morando en mi corazón. Y nos ha dado potestad de ser hijos suyos. Nos ha dado la gracia de hacer lo que hacemos, sí, pero nos ha sellado con su Espíritu Santo, nos ha dado poder, nos ha dado gracia para hacer tantas cosas. El Señor es bueno, hermanos, el Señor es bueno, es bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Señor, venimos ante ti con corazones humildes, Señor, pidiéndote que fortalezcas la unidad de la iglesia, que nos fortalezcas, que fortalezcas el hombre interior, Señor, aquel por el cual nosotros hemos sido sellados, que lo podamos hacer crecer, Señor, a través de las acciones que podamos tomar, de nuestras decisiones. Señor, ayúdanos a ser diligentes en cultivar el amor, Señor, a nuestros hermanos, a quienes nos rodean. Señor, la mansedumbre, la paciencia entre nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe para vivir en armonía, para que tú seas, Señor, manifestado, para que el mundo crea, Señor, que nos una el mismo propósito.
tenemos un mismo propósito, Señor, reflejar tu gloria al mundo, Señor. Adora al Señor en esta mañana. Te pedimos, Señor, que disipes toda división, todo rencor, toda palabra de juicio, toda murmuración, Señor. Toda maldición que fue soltada a través de las bocas, las echamos fuera en el nombre de Jesús. Sí, Señor, reconocemos tu señorío sobre este lugar, sobre esta casa, aún sobre las cosas materiales. Tú eres el dueño de todo, Señor. Este lugar, aunque físico, aunque estas piedras, Señor, están en este lugar, vos sos el dueño de todo. Vos sos el dueño de todo. Señor, ayúdanos a ser un testimonio vivo de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Que seamos fieles, Señor, hasta el final. Que podamos permanecer hasta el final de los tiempos, hasta que tú nos vengas a buscar. Señor, y que la unidad que ha sido generada por tu Espíritu Santo, Señor, lleve a que otros te conozcan, a que se maravillen, Señor, a que conozcan de ti. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.